Bien, a pocas horas de la partida definitiva, del fallecimiento, de la Pascua, que en la comunidad cristiana se dice, del padre Paul Davesies, sacerdote del cual hemos aprendido mucho, al cual le hicimos una entrevista junto con Roberto Sabán aquí en el espacio de Fogón en Fogón, y que ahora quisiera retomar algunos aspectos fundamentales para poder volver a reproducir algunas de las partes de esa entrevista, como de lo que se ha dicho, recordado y reconocido en estos días. El padre Paul Davesies, con sus 80 años de vida que tuvo, fue parte, testigo de lo que fue el Concilio Vaticano II, de lo que fue Medellín, de lo que fueron instancias fundamentales en la Iglesia Católica que dieron un giro sustantivo de preguntarse qué debe ser la Iglesia en el mundo hoy, ¿sí? Salirse de estar paralela al mundo, por encima del mundo, fuera del mundo, para sentirse dentro del mundo, aunque no fuera del mundo, como dicen esos textos, es decir, que no era para adaptarse, sino sobre todo para poder leer lo que se llaman o se llamó los signos de los tiempos. La fe supone que Dios habla en la historia. La fe cristiana no es ahistórica, no puede ser dogmática entonces en ese sentido. No puede ser atemporal. Tiene que encarnarse porque es el principio mismo del cristianismo. Y es desde ahí que Paul Davesí hizo de su vida, de su sacerdocio, de su ministerio, una práctica de escuchar, de leer los signos de los tiempos, de no entenderse solo autorreferido al mundo de la iglesia, sino de esa iglesia inserta en el mundo. Y es ahí que acompañó movimientos tan fuertes e importantes como lo fueron en la década del 60 y 70, el movimiento de intelectuales católicos, el Miegesi, surgido de Paz Romana, el movimiento de estudiantes católicos del cual yo fui parte y nos conocimos con Paul en la década de los 80, alguien que fue reconocido, es reconocido por su acompañamiento en los momentos más difíciles que el Uruguay vivió en la década del 60 y 70, dando acompañamiento, dando cabida, eh, aportando a aquellos que sufrían la injusticia primero de un Estado represivo y luego un Estado de terrorismo como fue la dictadura uruguaya. Así, el día de su velorio, vimos que el presidente del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, fue a dar sus saludos, no solo por el conocimiento personal que tenía con él, y como muchas veces me dijo, compartían muchos aspectos. Alguien de origen judío, alguien que no tenía una fe que compartían, sino sobre todo una manera de mirar el mundo respecto a la necesidad de que las causas justas se hagan efectivas. Vimos en las redes cómo era reconocido por el actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, alguien que tiene otra extracción y que es católico y que tiene otra visión ideológica. Vimos cómo la exministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, reconocía públicamente cómo sus hijas habían sido apañadas, salvadas por este sacerdote, o el reconocimiento a la diputada Ana Olivera, también del Partido Comunista, que pasó 16 años en la parroquia universitaria y reconoce ese aporte y el aporte de Paul Davesíes. O lo que el profesor Pablo Cayota reconocía, o el presidente del CLAE, Leonardo Font, y así varios que fueron diciendo, como el actual diputado del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, un joven que no fue parte de una generación, pero reconoce en este sacerdote justamente los valores fundamentales de ese compromiso. Así podemos desgranar y vamos a ir pasando en este pequeño comunicación varias de esos mensajes que vale la pena de ser difundidos. Vimos cómo la periodista
Blanca Rodríguez recordaba esa figura de Paul Davecier y cómo esto se retomó en subrayado, en el informativo del Canal 10, en una entrevista al padre Pablo Bonavía, quien compartió muchos años junto a Paul en esta misma mirada e incentivo a que se lea y escuche la homilía que realizó Pablo Bonavía en las exequias del padre Paul, puesto que reflejan esta mirada de iglesia, esta mirada en el mundo, esta mirada de solidaridad, esta mirada de compromiso con los derechos humanos. Pero también Paul fue parte de OBSUR, el centro de documentación en el cual hemos ido trabajando y estamos trabajando, que recoger la memoria de lo que implicó los tiempos de Monseñor Partelli, los tiempos de esa iglesia que se expresaba en ese sentido, y que ha mantenido en esa red latinoamericana y local de la opción por los pobres, de la concepción de la teología de la liberación, de las perspectivas de una relación estrecha en el ecumenismo, de una relación estrecha que llevó a apoyar el proyecto Fe en la Resistencia, que puede rescatar los testimonios de distintas personas vinculadas a distintas religiones que se hicieron parte de la solidaridad en tiempos de la dictadura y que hoy florece de alguna manera en esta mirada conjunta por el humanismo, pero sin esto perder la perspectiva de que si para algunos la frase de Terencio, nada del humano es ajeno, es la base de su humanismo, para los cristianos la visión de la encarnación religiosa es parte de ello, pero confluyen en la perspectiva de la defensa de la dignidad humana. Paul Davecier expresó eso, una manera de ser iglesia, una manera de compromiso humanista, una forma de entender cuáles son las miradas abiertas, reflexivas, libres, como bien se dijo por Cecilia Zaffaroni, por otras personas que reconocieron y son parte de la comunidad cristiana u otras que no lo son. Los dejo entonces con las distintas cosas que hemos retomado.